Capítulo 14. La voluntad del paciente. De alguna manera, los planes iban conforme a lo esperado. Gracias a la persuasión de los médicos y a la gente comprensiva, finalmente operarán al emperador. Mao Mao se asegura de que no hay omisiones en los preparativos. Los médicos encargados de la operación apretaron los puños, aparentemente tratando de deshacerse del miedo a ser ejecutados. El médico estaba temblando de nervios mientras intentaba recuperar la calma, pero no estaban seguros si iban a vivir si la cirugía fallaba. Está bien, terminé de hacer los preparativos, hagamos lo que podamos, dijo Mao Mao. Mientras tanto, había alguien mirando el equipo de manera casual, era Tianyu. Resopló Mao Mao al verlo. Hay algo de margen de tiempo para arreglar los últimos detalles, dado a que el equipo quirúrgico y el equipo postoperatorio se están preparando en el mismo lugar, se nota la tensión en el aire. ¿Por qué es así ese tipo? No le digas así. Regañó la tía Liu a Mao Mao. ¿Acaso no es bueno? Preguntó la tía Liu. Tiene buenas habilidades, pero le falta ética, respondió Mao Mao. Así es. Liu Xiaomou dijo con una extraña reverencia. Ella, al trabajar aquí, en el palacio, debe haber conocido a Tianyu. Es bueno en eso, pero es demasiado voluble, lo cual es un problema, dijo la tía Liu. Sí, estuvo de acuerdo Mao Mao, pero no parece preocuparse bajo ninguna circunstancia, señaló la tía Liu. Creo que no, dijo Mao Mao. De hecho, para Tianyu, cuanto más difícil es la situación, más le brillan los ojos y más lo disfruta, a diferencia del hermano mayor de Lahan, que él sería normal sin importar la situación. Pensemos en lo que sucederá después de la cirugía, dijo el médico de la corte Liu. Había mucho trabajo aún que realizar, desde gestionar las comidas a medida que avanza el progreso después de la cirugía, hasta comunicarse adecuadamente con el personal de comidas. Mao Mao estaba preparando medicamentos y ungüentos orales que son eficaces contra la supuración en un lavavajillas limpio. Además de los médicos principales, también estaban preparando medicamentos contra la picazón. Esto se debe a que una herida quirúrgica parcialmente curada produce picazón, y sería un problema si accidentalmente el emperador tocara la herida quirúrgica y ésta supurara. No hay manera de que puedas fallar con esto, pensó Mao Mao mientras apretaba su puño. Señorita Mao Mao, señorita Mao Mao. Escuchaba a alguien decirle así a Mao Mao mientras acercaban el sonido de unos distintivos pasos. Era Chue. Estoy en problemas porque cierta señorita Mao Mao no quiere examinarme, le dijo Chue a Mao Mao. Chue estaba en el lugar de trabajo de Mao Mao porque había pasado mucho tiempo desde la última vez que había revisado y tratado la herida de Chue de su brazo derecho, así que ella fue al consultorio médico donde estaba Mao Mao. ¿Qué pasa, señorita Chue? ¿Está bien que venga a un lugar como este?, dijo Mao Mao. Chue le tendió su mano derecha, que todavía temblaba, hacia Mao Mao. Por cierto, hace tiempo que no ve el progreso de la herida. Luego comenzó a masajearle el brazo y la palma de la mano. El masaje de la señorita Mao Mao es efectivo, ¿no? Pero déjalo como está. ¿Podrías venir un momento?, dijo Chue. Mao Mao le preguntó a Chue si Jinshi la había mandado a llamar, a lo cual Chue no respondió, pero Mao Mao inclinó la cabeza y decidió hablar con la tía Liu para pedirle permiso para salir del trabajo un poco temprano. Tendré que preguntarle a mi hermano, dijo la tía Liu. Creo que el doctor Liu también ha sido convocado, dijo Chue. No estoy en una situación en la que pueda irme fácilmente ahora mismo, ¿verdad?, preguntó Mao Mao. No se preocupe, recibí la aprobación del doctor Liu. De hecho, Liu Xiaomou miró a su alrededor para ver si el doctor Liu aún estaba allí. No hay problema en ese caso, pero por si acaso, por favor avísenle a los demás chicos, dijo Liu Xiaomou. Entendido. Mao Mao siguió a Chue hasta una sala de conferencias un poco alejada de la sala médica central, en donde se encontró con su padre adoptivo, Lumen, junto al Dr. Liu y a Jinshi. Luego estaba Gao Shun como su guardia. Todos parecían serios y dirigieron su atención a Mao Mao en cuanto llegó. Mao Mao tuvo especial cuidado al estar frente a Jinshi en el mismo cuarto que el Dr. Liu y Lumen, pues no quería hacer algo que fuera considerado como descortés, así que inclinó la cabeza cortésmente hasta que Jinshi dijo: Está bien, levanta la cara. ¿Puedo preguntarle por qué me llamaron?, dijo Mao Mao cortésmente.
No puedo irme ahora que me han llamado, pensó Mao Mao, aunque tenía muchas ganas de irse, pero había un gorrión detrás de ella que le impedía el paso. El señor ha expresado su desaprobación por la cirugía de mañana, dijo Jinshi. Pero... No. Balbuceó sorprendida Mao Mao. No, respondió Jinshi con brusquedad. Ante esta respuesta, Mao Mao abrió la boca por sorpresa. Mao Mao querida, compórtate. Regañó sutilmente Longmen a su hija. Y Mao Mao se tapó la boca con sus manos. Hasta ahora, todo el mundo había asumido que el emperador tenía la intención de someterse a una cirugía, pero si el señor dice ahora que no lo hará, no hay nada que se pueda hacer. Las cejas de Gao Shun estaban profundamente arrugadas cuando escuchó las palabras de Jinshi mientras observaba al Dr. Liu. Aunque no estoy convencido, el señor imperial no se pone tanto como antes, así que ahora es nuestra oportunidad, dijo Hao. El médico de la corte Liu asintió, mientras que Longmen tiene una expresión de preocupación en su rostro. En cuanto al clan de Jade, me gustaría pedirles a la emperatriz Gyokuyo y al señor Gyokuen que lo comprendan. Mao Mao lo había entendido bien, pero el doctor Liu miró a Mao Mao y dijo, por las dudas, la emperatriz Gyokuyo me llamó y me dio una explicación. ¿Quién es Hao? Mao Mao tenía dudas. De hecho, supuso que hasta ahora no han confirmado claramente sus intenciones. Por eso, ignora a esa persona llamada Hao. Probablemente sea un nombre importante que Mao Mao no conoce, así que no es necesario recordarlo. Sin embargo, si es una gran persona, se convierte en un gran problema. Aunque son los pacientes a los que más les disgusta la cirugía, es completamente normal. Es algo sobre lo que no puedo hacer nada. Pero, ¿por qué habían llamado a Mao Mao? Ella entendía por qué Gao Shun estaba aquí. No importa cuán alta sea tu tasa de éxito, definitivamente quedará excluido, pensó Mao Mao. Me pregunto si él era consciente de ello. Los doctores le habían dicho que si mejoraría, no usarían la cirugía. Escucha hasta el final. Sí, Mao Mao volvió a taparse la boca. El señor dijo que le gustaría preparar una cena antes de la cirugía, dijo el doctor Liu con amargura. No debería beber alcohol antes de la cirugía. Mao Mao pensaba que el emperador no estaba en las mejores condiciones como para beber, así que probablemente servirían té como máximo, pero no podía evitar imaginarse que eso era una reunión. Adu y yo fuimos convocados a esa reunión. Al escuchar a Jinshi decir esto, Mao Mao tragó saliva. El emperador, Adu y Jinshi, aunque aún no es oficial, esto significa que sería una reunión entre padres e hijo, pero Jinshi probablemente no sabe ese hecho. Sí, tengo un muy mal presentimiento al respecto, pensó Mao Mao mientras no sabía qué hacer. Aduo dice que vendrá solo si Mao Mao está presente, dijo Jinshi. Mao Mao, al escuchar esto, cerró fuertemente sus párpados, apretó sus dientes y gimió mientras miraba hacia atrás. No quiero ir, pensaba Mao Mao, pero no había manera de que pudiera decir que no. ¿Qué diablos va a decir el emperador? Es probable que se sienta débil antes de la cirugía. Tal vez estaba tratando de organizar sus asuntos pendientes en dado caso de que algo malo sucediera. Entonces, ¿te importaría venir conmigo?, preguntó Jinshi. Mao Mao, al escucharlo, bajó dócilmente la cabeza. Lo haré, respondió ella. Tiempo después, Chu estaba guiando a Mao Mao a través de una sala en la que a ella le daba una sensación de déjà vu, pues estaba en el mismo lugar en donde Jinshi se había tatuado el escudo de la emperatriz Gyokuyo, y a Mao Mao esto solo le traía una extraña sensación de muchos problemas.